esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal televidentes del canal PIC, la televisión de los tolimenses? Estamos aquí en los especiales de PIC Noticias que nos permiten analizar temas de actualidad para nuestro departamento, para nuestra ciudad y seguramente también para nuestro país. Hoy un tema que tiene que ver precisamente con el acontecer político de nuestra región y es que empieza todo una polémica ya en el departamento por lo que van a ser las candidaturas de cara a las elecciones regionales y ese precisamente va a ser el tema de análisis en esta oportunidad. Para ello tenemos al doctor Luis Eduardo Esquivel, quien es analista político del departamento del Tolima, que hace parte también de los analistas de la emisora de Caracol en el departamento del Tolima y que nos permite precisamente pues hoy tener la oportunidad de dialogar un poco. Doctor Luis Eduardo Esquivel, bienvenido a PIC Noticias. Muchas gracias, William. Un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, ¿cómo ve usted ese panorama regional de cara a esas elecciones que se avecinan, que estarán pues en el mes de octubre, pero que ya comienza la campaña? Pues uno tiene que hacer el análisis en varios contextos. Lo primero es, ¿por qué ahora? ¿Por qué a 8 o 9 meses de la elección de candidatos a la alcaldía, elección de gobernador, de diputados, concejales? Esta convocatoria que hizo Mauricio Jaramillo y el Partido Liberal en pleno, conjuntamente con todos sus líderes, donde dice que la metástasis de la corrupción en el departamento del Tolima, lo primero que tiene que es que cuestionar al Partido Liberal. ¿Por qué razón después de 4 años de administración del señor Ricardo Orozco, de la señora Olga Lucía, porque hay las denuncias también contra Cortolima, de los supuestamente malos manejos de Óscar Barreto, después de 4 años estamos convocando una rueda de prensa que deberían haberla convocado hace 3 años, cada 3 meses, oficiar a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, para que se generen investigaciones y sobre todo resultados. Esa es la primera crítica y el contexto, porque estamos a 8 o 9 meses de una elección y uno lo vería como un tema político, como el impulso de un candidato a la gobernación, como estamos hablando de Mauricio Jaramillo, buscando ese protagonismo en los medios. Ahora, el segundo contexto que tenemos que analizar es qué tan ciertas son esas quejas, esos reclamos, esas denuncias que hace el Partido Liberal en cabeza de Mauricio Jaramillo, los diputados y toda la cúpula cúpula del Partido Liberal, como la doctora Olga Beatriz González, representante de la Cámara. Pues a mí me parece que son hechos delicados, por supuesto, no puede uno decir que no son delicados, porque cuando está hablando de que en Cortolima se subió la contratación de 9.000 millones de pesos a 20.000 millones de pesos, pues obviamente son denuncias bastante complejas. El tema de la gobernación, de los contratos de prestación de servicios, está hablando de que se subió casi a 4.000 millones de pesos. Los contratos de prestación de servicios, estamos hablando año por año. Algunas denuncias que hacen referencia a carreteras, licitaciones presuntamente amañadas, por supuesto, pues obviamente dejan un sinsabor, una preocupación sobre lo que está pasando en el departamento del Tolima, en la gobernación, en Cortolima. Incluso creo que mencionó la Universidad del Tolima en algunos temas que tienen que ver y de que pronto puedan tener injerencia el grupo barretista. Claro, más allá de eso, pues yo pensaría que hay unos organismos de control donde se deben generar las investigaciones y allí deben darse los resultados. Y no de pronto utilizar la forma mediática, los medios de comunicación para de pronto decir que son los buenos, que son los salvadores del departamento y los municipios, anunciando unas investigaciones, pero precisamente a puertas de una elección. Y es que es claro lo que acaba de resumir el doctor Luis Eduardo Esquivel frente a las denuncias que hoy se conocieron en torno a una convocatoria de rueda de prensa, una conferencia con los medios de comunicación, en los que tanto el aspirante a la gobernación del departamento del Tolima, ex senador liberal Mauricio Jaramillo,
y la representante de la Cámara, Olga Beatriz González, pues dieron o entregaron algunas cifras, algunos datos. Uno de los datos puntuales que entregó Mauricio Jaramillo es el siguiente frente a la contratación que se ha dado en los últimos años en la gobernación del departamento del Tolima. Escuchemos concretamente qué fue lo que dijo Jaramillo, doctor Esquivel, frente a ese tema, que aparentemente pues tiene cifras realmente que desbordan la contratación a nivel de prestación de servicios. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos entrega en la respuesta al derecho de petición a la gobernación de que pasaron de 522 contratos de prestación de servicios a 4.005 contratos de prestación de servicios? Y de 13.000 millones de pesos se pasó a 72.000 millones de pesos en un solo año. Ahí está, dice concretamente Mauricio Jaramillo, doctor Luis Eduardo Esquivel, que en un año la contratación de prestación de servicios de la gobernación del Tolima, a cargo del gobernador actual Ricardo Orozco, pasó de 13.000 millones a 72.000 millones de pesos. Realmente es preocupante, por supuesto es preocupante. A ver, van 3 años de la administración de Ricardo Orozco, van 3 años de la administración de Olga Lucía Alfonso en calidad de directora de Cortolima. Hay que preguntarle al doctor Mauricio Jaramillo si en el primer año también se dio ese proceso, si en el segundo año también se dio ese proceso de incremento, pues desbordado de acuerdo a las cifras, por supuesto, eso ellos tendrán los soportes y esperaremos que la administración departamental pues diga efectivamente qué pasó o qué no pasó, ¿sí? Si miente o no, o cuál fue la justificación para que eso se dé. Pero vuelvo y repito mi preocupación, independientemente de los resultados y lo escandalosa de la denuncia. ¿Por qué razón el primer año del Ricardo Orozco? ¿Por qué razón el segundo año de Ricardo Orozco? ¿Por qué razón el tercer año de Ricardo Orozco no se hizo esta denuncia? Porque ya en el primer año usted visualiza si efectivamente se incrementaron o no los contratos de prestación de servicio y en qué porcentaje. Entonces, digamos que es preocupante si estas cifras efectivamente están soportadas, pero también es preocupante que no se hubiera hecho nada por el Partido Liberal en estos 3 años y sencillamente busquemos un espacio, un preámbulo a unas elecciones para ellos poder hacer estas denuncias, que puede ser cierta, no estoy desvirtuando la posibilidad que se genere, pero hubiera sido mejor, señor Mauricio Jaramillo, Partido Liberal, que lo hubieran hecho en el primer año, en el segundo año o en el tercer año, que fue lo que finalmente hicieron, que fue la contratación del tercer año. Entonces, es bueno que le clarifique al departamento del Tolima esta situación y por supuesto la preocupación queda ahí latente. El llamado control político que debería hacerse como una veeduría durante todos los años de gobierno y no solamente en el año electoral. Sobre todo si es un partido de oposición que perdió su candidatura a la gobernación con la actual diputada, que es la señora Rosemary Martínez, y pues ellos incluso pues la Constitución le permite que ella sea diputada precisamente porque perdió las elecciones y fue el segundo lugar y pasan a ser un partido de oposición, donde vigilan dónde están los diputados del departamento del Tolima. Entonces, digamos que, repito, es extemporánea, pero preocupante. Preocupante. Y es que, mire, además de esa denuncia contra la gobernación, pues también el aspirante a la gobernación del Tolima, Mauricio Jaramillo, pues se pronunció sobre las cifras, sobre los datos que se manejan también en Cortolima en materia de contratación en prestación de servicios. Esto es lo que ha mencionado haciendo referencia de cómo se hizo en el año 2014 y luego cómo se está haciendo en la actual vigencia. Pueden corroborar los temores y la información que nos ha llegado. En el gobierno del doctor Cardoso de 2014, los contratos de prestación de servicios valían 6.500 millones de pesos y el año pasado en esa institución de 430 contratos de prestación de servicios se pasó a 950 millones de pesos, 950 contratos de prestación de servicios y se pasó a la suma de 22.000 millones de pesos. Dice Jaramillo puntualmente, doctor Luis Eduardo, frente a este tema, y es que en Cortolima se pasó de 450 contratos de prestación de servicios a más de 900 y en cifras de más de 6.500 millones a 20.000 millones. La verdad es que esos son cifras mayores, incrementos bastante complejos, bastante preocupantes. Por supuesto,
Esa es la versión que tiene Mauricio Jaramillo. Claro, esa es la versión. Yo esperaría que la doctora Olga Lucía Alfonso saliera a hacer, digamos, claridad frente al tema. Si se subió la contratación, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el tema? De pronto llegaron unos recursos de la Nación donde especifica que hay que contratar 1.000 personas mal, o 1.200, o 1.500, no sé. Cada uno tiene que dar las explicaciones. Ya las denuncias están. Y por supuesto esperaremos de que la directora de Cortolima pues, haga una rueda de prensa y explique qué fue lo que pasó, si son ciertas o no son ciertas estas denuncias, y por supuesto nosotros estaremos atentos y la claridad de la gente, sobre todo en esta época de incredibilidad, donde la gente piensa que la política, y siempre lo ha pensado, pero ahora más que antes, está en medio de muchos escándalos, de mucha falta de honestidad, mucha corrupción, en fin, todos estos temas en medio de la situación económica de nuestro país, de las críticas, la polarización política y social que se ha venido generando, pues obviamente un escándalo de esos lo que hace es atizar un poquito más el fuego y la incredibilidad que pueden tener los votantes o las personas que de pronto quieran acudir a las elecciones de octubre, que son las próximas que se nos avecinan. Entonces, pues yo esperaría y recibo con beneficio de inventario lo que dice el señor Mauricio Jaramillo, pero me gustaría contrastarlo para que la señora Olga Lucía Alfonso, la directora de Cortolima, nos dijera si son ciertas, primero esas cifras, y segundo, si son ciertos, cuál es la justificación. Esperaría uno, doctor Luis Eduardo, y usted ya lo había mencionado, que además de los medios de comunicación y de esta rueda de prensa, pues si realmente hay unas pruebas contundentes sobre despilfarro de recursos públicos, llegue rápidamente a los entes de control, ¿no? Que se haga ese seguimiento como debe serse. Sobre todo que pues, el Partido Liberal cuenta con la doctora Beatriz González, que es la representante de la Cámara, que es muy cercana al pacto histórico. Recuerde que el Partido Liberal prácticamente en un 80-90% estuvo apoyando al actual presidente, y pues será ella la líder más importante para que, primero, si se hicieron las denuncias, se hagan los seguimientos a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, para que determinen responsabilidades de haberlas y por supuesto pues se generen esas sanciones correspondientes. Pero digamos que son ellos los que deben de responder y los que nos deben responder a los tolimenses frente a estas denuncias, frente al manejo de los recursos, y si efectivamente hay o no justificación jurídica para efectos de que se pueda hacer esa clase de contratación, sobre todo en los incrementos que ha denunciado el senador y hoy precandidato a la gobernación del departamento del Tolima, el señor Mauricio Jaramillo. Claro, mire, y es que pues usted tiene, digamos, la facultad para hablar de estos temas, porque además de ser analista político, es abogado, y eso pues le da a usted, digamos, esa connotación de poder no solo analizarlo desde un punto político estos temas, sino también desde un punto jurídico. Y uno creería, pues digamos, que en estos casos, pues la denuncia no solo tiene que ver con el aumento en las órdenes de prestación de servicios, sino también sobre el cumplimiento de las mismas. Si esas personas que están siendo contratadas están cumpliendo primero con sus contratos, con los objetos de los contratos, y segundo, pues también si era necesario o no el aumento de este número de contratos, si es que así es lo que la gobernación le va a reconocer a Jaramillo en las denuncias. Pues recordemos que estos contratos de prestación de servicios asignados, por ejemplo, en el tema de la gobernación a algunas secretarías y en el tema de Cortolima a algunas dependencias, pues obviamente tienen una función específica y hay unos supervisores que se encargan de vigilar el cumplimiento del mismo y al mismo tiempo ordenar y darle el paz y salvo para que puedan hacer las respectivas cuentas de cobro y les paguen a estos contratistas. Entonces, digamos que eso regularmente los entes de control siempre hacen esa verificación, ¿cierto? Si cumplió las funciones, si las funciones señaladas en el contrato fueron las que ejecutó, si efectivamente iba, si tenía que ir, si tenía que presentar un informe técnico o una asesoría de carácter profesional, en fin, digamos que son diferentes ámbitos, o si era de carácter presencial la función que desempeñaba el contratista. Entonces, ahí digamos que cada contrato tiene su propia historia y en este caso, pues, es dispendioso, porque usted, imagínese, está hablando usted de casi 11.000, 20.000 millones de pesos en contratos. En Cortolima. En Cortolima 20.000 millones, entonces usted, ¿cuántos contratos son? No, eso es una cantidad inmensa. Hablaban de 950 contratos. Entonces la Contraloría, la Procuraduría, visitar, verificar, confrontar, eso es dispendioso, pero por supuesto no escapa de las competencias de estos entes. Entonces, finalmente, como abogado, como analista y con la responsabilidad que nos tiene que acreditar como profesionales del derecho, pues yo diría que primero no es oportuno, aunque es preocupante.
Segundo, el Partido Liberal de pronto se está aprovechando de la circunstancia política para lanzar o relanzar a su candidato. Y pues obviamente ya hay un enfrentamiento directo políticamente hablando entre lo que es el grupo de Óscar Barreto y el grupo de Mauricio Jaramillo, que están peleando por uno de los cargos más importantes en el departamento, yo diría que es más importante, que es la gobernación del departamento del Tolima. Porque el tema de alcaldía, recordemos que ya no es una preocupación de Óscar Barreto y el grupo de conservadores, en el sentido de que ya no la tiene porque pues las diferencias que existen con el señor Andrés Fabián Hurtado, pero la pelea acá esencialmente es entre Mauricio Jaramillo y Óscar Barreto, que son los líderes naturales de cada uno de estos partidos. Regresamos a esa contienda, eso es una pelea vieja, pero por decirlo de alguna manera. Estamos en este tema y se vuelve aburridora, cansona y hartísima, porque pues obviamente tenemos que seguir haciendo los comentarios más o menos referidos a lo mismo. El oportunismo, de pronto yo diría, y lo dije esta mañana en el espacio en Caracol, pues muchas veces nosotros los periodistas, porque yo me considero periodista independientemente que sea abogado, servimos de idiotas útiles para llevar la cámara, para llevar el micrófono, para esta clase de situaciones y denuncias que deberían haberse hecho mucho antes, y es la gran crítica que le hago al Partido Liberal. No desconozco que pues hicieron un estudio importante que no sabemos hasta qué tanto es válido o no, de acuerdo a lo que nos digan, porque nosotros no estamos ni en la gobernación ni en Cortolima y no tenemos acceso a toda esa información que sí la tienen los diputados y la representante a la Cámara, pero esperamos, vuelvo y repito, que los entes, los encargados, los responsables de Cortolima y de la gobernación del departamento del Tolima nos digan si el señor Mauricio Jaramillo está en lo cierto o no está en lo cierto, o si definitivamente, como es costumbre, guarden silencio y el tema queda ahí como un escándalo más. Empieza una contienda política que se va a ver desafortunadamente empañada por este tipo de cosas, ¿no? Que empiezan a hacer señalamientos, empiezan a hacer acusaciones, muchas de ellas que no tienen un asidero jurídico, otras que sí, pero al final pueden perderse realmente esa seriedad, porque hasta los mismos entes de control pues desestiman a veces esas denuncias debido a que saben que provienen es de simplemente una motivación política y no realmente una motivación por defensa de los recursos públicos. No, y que descuidamos las verdaderas razones de la política y de los candidatos que deben proponerle Ibagué al departamento del Tolima, el Triángulo Sur del departamento del Tolima en Elefante Blanco, el tema de los distritos de riego que tienen muchos problemas, el tema de la agricultura, de los precios del arroz, de la importación, del desempleo en todo el departamento del Tolima, el problema de las carreteras, de las vías secundarias terciarias, qué pasa, dónde van a conseguir la plata, el PAE, qué pasa con el plan de alimentación escolar, qué pasa con el transporte escolar, qué pasa con esos colegios que no han terminado el gobierno nacional, y de esos temas no hablaron absolutamente nada. ¿Qué pasa con la gente que no tiene empleo? Ibagué es una de las ciudades de mayor desempleo a nivel nacional y no escuché ninguna propuesta frente al tema, solamente recordaron el Banco de los Tolimenses, los cupos no sé qué cosa, pero de esto no estamos hablando, pero sí estamos hablando de escándalos que son competencia de los organismos de control, pero los candidatos se encargan de pelear entre ellos y la gente del pueblo, el de a pie, definitivamente no está, digamos, recibiendo propuestas verdaderas para analizar hacia el futuro, para saber por quién puede votar. O de esas peleas bipartidistas que hemos vivido durante toda la historia, durante la época republicana de nuestro país, hace 220 años. Pero esa época era mucho más sana, era una época donde las críticas y las diferencias eran, independientemente de que la corrupción siempre ha existido en el transcurso de la historia de la humanidad, eran divergencias políticas, constructivas, ejecutivas, donde se trataban temas de fondo del país, ¿sí? Y aquí, en el departamento de Tolima, no estamos hablando del fondo de los problemas, de la situación de los agricultores, de los campesinos, de la salud de nuestro departamento del Tolima. Mire que viví un caso difícil esta semana pasada con un tema de salud donde definitivamente uno encuentra en las urgencias, en los cuidados intensivos, personas que, jóvenes recién graduados manejando una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, cuando antes usted miraba en las unidades de cuidados intensivos 6 o 7 enfermeras, ahora hay 2 o 3 y digamos que todo va en retroceso. Y eso no lo vemos porque el que lo percibe es el que está en la clínica, el que recibe el trato. Muchas veces dicen que ir a una clínica o a un hospital en ese sistema de las EPS o el tema subsidiado o contributivo es muchas veces ir a aumentar su problema físico, su dolencia, y salen mucho más afectados psicológicamente y físicamente que el remedio o la solución que le den. Entonces, digamos, hay problemas tan duros, tan difíciles que viven el día a día la gente, que nos enfrascamos en una denuncia de un señor que es precandidato y otros que van a seguir contestando sobre los temas que de verdad el fondo no lo están tratando.
Y es que a partir también de estas denuncias, pues se hizo por parte de la representante de la Cámara, Olga Beatriz González, un anuncio también en el mismo sentido, pero que tiene que ver precisamente cómo ellos que han militado en el Partido Liberal desde hace algún tiempo, pues quieren hacer una defensa, dicen, de no permitir que se destruya la colectividad roja en el departamento del Tolima. Esto fue lo que dijo y ya lo analizamos. Transformaciones importantes en el país y en el Tolima. No vamos a permitir que una organización que ha demostrado mediocridad administrativa y abuso del poder venga a destruir una institución como la liberal, en una tierra liberal como es el Tolima. Políticamente, ¿será que los liberales se sienten ya diezmados por parte del barretismo? No, yo creo que es una estrategia política más que diezmados. El Partido Liberal, digamos, se siente envalentonado en estas elecciones porque cuenta con un presidente que de pronto les reconoce ese aporte que ellos tuvieron, o por lo menos la cercanía al pacto histórico. Recordemos que Olga Beatriz González es muy amiga de Gustavo Petro, incluso me cuentan algunas personas que alguna vez vino Gustavo Petro y durmió en la casa de Olga Beatriz González. Ella tiene incluso en sus fotos, en sus redes sociales, muchas veces le he visto la foto al lado del presidente, y ella hizo campaña por el presidente actual. Entonces, digamos, ellos lo que se sienten es envalentonados porque tienen el respaldo del papá, que es presidente, cosa que no pasó en la época del Centro Democrático, que pues tuvo presidente, pero nunca se sabía, nunca se sintió. Ellos sí están haciendo sentir el tema del presidente, y yo creo que ese respaldo lo van a tener en el sentido de que van a impulsar muchos recursos para el departamento del Tolima. Espero que así sea, que debe estar respaldado no solamente por Olga Beatriz, por todo el sector parlamentario del departamento del Tolima y el Senado. Pero bueno, en esas diferencias, pues yo espero que más allá de cualquier otra declaración de la representante, es que ella le dé claridad, impulsen las investigaciones y sean los organismos de control los que definan si hay responsabilidades, si hay alguna anormalidad, si hay algún tema por investigar, y sobre todo las consecuencias jurídicas, fiscales, disciplinarias y penales, si así corresponde. Esa debería ser la función de ella, y pues obviamente ellos defienden el Partido Liberal. Usted los vio que todos estaban con la camisa roja, vestidos de rojo, y vociferaban, y por supuesto los líderes gritaban, aplaudían. Ese es el ánimo y el fervor que regularmente el Partido Liberal maneja en esta época electoral. Pero pareciera que no cambian, ¿no? Las estrategias son las mismas. Bueno, pues no sé a ver si les funciona, ¿no? Pues, en algún momento le ha funcionado, recordemos que les ha funcionado para mantenerse, digamos, vigentes, sí, claro. Jaramillo en el 2015 pierde las elecciones con Óscar Barreto por cerca de 5.800 votos. Sí. Fue una diferencia realmente muy pequeña. Sí. Y hoy quiere pues como reivindicarse, pero el tema es que el barretismo está muy empoderado en el departamento. Sí, digamos que más que empoderado, hay un tema bien complejo, porque es que manejar el poder y tener el poder y cumplirle a toda la gente, pues también hay un desgaste, ¿no? Un desgaste al que usted no le puede cumplir con la carretera, con el hospital, con la plaza de mercado, sí, digamos que hay muchas promesas que pronto al incumplirlas, pues obviamente esa gente es un retroceso, porque esa gente no va a seguir en ese proyecto, sino va a buscar otras alternativas. Y en estos momentos las alternativas en el tema de gobernación que estamos hablando es Mauricio Jaramillo, que convoca esta rueda de prensa, es el señor Óscar Barreto, que en este fin de semana preveía el tema, y en una editorial que él sacó precisamente hablaba de las injurias, las calumnias y de pronto de algunos temas personales del señor Mauricio Jaramillo, que ya se han venido tratando en diferentes medios de comunicación y como antecedente a lo que hoy está pasando y lo que puede pasar hacia el futuro, que es esta discusión. Entonces, esperemos a ver, pero aburridor y cansón el tema. Y nos lo vamos a tener que soportar 8 meses. Por supuesto. Porque pues va a ser así, si así comienza. Generalmente en las campañas políticas pues uno empieza a ver que más adelante es donde van apareciendo las denuncias fuertes, pero es que aquí ya comenzaron con toda, a pegarle de una vez de frente a sus contrincantes políticos. Jaramillo inclusive hizo mención, y me llamó la atención, que nunca mencionó el nombre de Rubén Darío Rodríguez Góngora, no lo mencionó. Sí lo mencionó. El nombre como tal no. Sí lo mencionó. Le voy a decir dónde lo mencionó.
en esa rueda de prensa, cuando dijo lo de Rubén Darío, que hicieron unas denuncias sobre unos anónimos que se han presentado en su época, sobre precisamente que ellos indagaban o referenciaban que eso era de la campaña de Óscar Barreto. Dijo, y Rubén Darío Rodríguez, en su época hicimos la denuncia cuando él pertenecía al Partido Liberal. Hoy en día está al otro lado, por supuesto, entonces, digamos, ahí fue donde lo mencionó. Ahí fue donde lo mencionó, porque luego hizo mención a la esposa de Rubén Darío y entonces no lo quiso mencionar a él, solamente la mencionó a ella, diciendo que ella le hizo un homenaje a Alberto Santofimio Botero, pero que ella tiene un contrato de más de 9 millones de pesos con la gobernación y bueno, que ahí venían ese tipo de cosas. Ay, Dios mío. Mira, ahí se desprende una cantidad de temas que, como usted lo mencionaba muy bien, doctor Esquivel, realmente no valen la pena. No valen la pena para una región como el Tolima. Aquí los candidatos, inclusive los medios de comunicación, deberíamos hacer una reflexión sobre qué es lo que publicamos de estos temas y empezar a exigirles a los candidatos que nos cuenten propuestas y no denuncias. Yo lastimosamente en esas ruedas de prensa no voy, pero sí le dije al periodista, y a propósito para hacer mi cuña de notibochinche.com, que es el portal que dirijo y que por supuesto tenemos un grupo de periodistas que están cubriendo esta clase de eventos, que una de las preguntas importantes que se le debía haber hecho al señor Mauricio Jaramillo es por qué razón hasta ahora aparecen a hacer las denuncias, por qué no hicieron ese control político en su momento. Entonces, digamos que sí, desafortunadamente nos toca que cubrir esas noticias y hacer comentarios y hacer análisis, porque eso es lo que ellos quieren y a eso nos llevan ellos. Veremos a ver qué pasa. Son los oyentes, los televidentes, el de a pie, el que pues, va a tomar la decisión y castiga o no castiga a estas personas el día de la elección. El análisis que estamos haciendo con el doctor Luis Eduardo Esquivel, analista político y abogado del departamento del Tolima. Hacemos una pequeña pausa, ya retornamos para ir cerrando esta conversación. El tema político hoy en el departamento del Tolima es la conferencia de prensa que organizó el Partido Liberal en cabeza de su máximo dirigente, el ex senador Mauricio Jaramillo, y aspirante tal vez a la gobernación del departamento del Tolima. Por lo menos ya se ha confirmado que es precandidato, pero como en esto de la política uno no sabe realmente si van a terminar con el objetivo que se trazan o con otras intenciones, pues habrá que esperar hasta cuando ya sea candidato en firme. No obstante, lo que él ha hecho hoy es empezar a denunciar lo que pudiera llamarse como corrupción, o así lo han denominado ellos, frente a las gestiones que hacen los hoy representantes de la otra corriente política que se pelea entidades como la Gobernación, Cortolima, la Alcaldía de Ibagué. Y hablaron hoy concretamente de la Gobernación del Tolima y de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Pues bien, estamos cerrando esta conversación, doctor Luis Eduardo Esquivel, hablando de estos temas. ¿Qué ve usted puede pasar en estos temas políticos de cara a estas elecciones locales y regionales del mes de octubre? ¿Qué va a pasar realmente con esta región que necesita liderazgos? No los veo, la verdad no los veo, pues digamos hay una continuidad de algún tradicionalismo con poder en el departamento del Tolima. Hay un grupo político importante que es el barretismo, Partido Conservador, barretismo, el Partido Conservador. Hay otros sectores del Partido Conservador como el senador Miguel Barreto que no pertenece a este sector, pero digamos que ese grupo del barretismo, conservatismo, tiene acaparada gran parte de lo que es la burocracia en el departamento del Tolima y por supuesto en el tema de gobernación y cuando tenía la alcaldía. Y después hablemos de Cortolima y si podemos hablar más allá, hablemos de los hospitales del departamento del Tolima, hablemos del Federico Lleras, hablemos de la Universidad del Tolima y algunas cosas otras que pues obviamente se me escapan. Tienen un senador como Óscar Barreto, 2 representantes a la Cámara, tienen una candidata a la gobernación y tienen, me imagino que muchos candidatos a la alcaldía. Entonces digamos el panorama está en que hay un grupo fuerte que tiene el poder y otro grupo que no, aunque no tiene el poder, pero tiene un presidente que les va a empujar y les va a ayudar, me imagino que es el Partido Liberal en el tema de gobernación. Hay otros candidatos que han venido como sonando, como que queriendo hacer una tercería, pero pensaría que es bien complicado. Estamos, por ejemplo, hablando de Julie de Yepes en el tema de la esposa
del representante que no salió del partido de la U, el señor Jaime Yepes, y también estamos hablando del señor Mauricio Pinto, que pues es un candidato que ha tenido un buen antecedente electoral en su momento, 80.000, 85.000 votos en la última candidatura a la gobernación del departamento del Tolima, que aunque son tercerías, pues uno los ve al final, yo diría como que buscando, acomodándose en una candidatura, aunque dijo la señora Yuli Yepes o el grupo del señor Jaime Armando Yepes, que ellos iban hasta el final. Entonces de pronto eso siempre dicen lo mismo, siempre, que van hasta el final. Pero entonces yo sí lo tomo con beneficio de inventario, esperemos a ver qué pasa, porque esto puede prestarse para una negociación hacia el futuro. Llega Mauricio Jaramillo, llega el señor Oscar Barreto, llegan a un acuerdo con ellos y finalmente pues recogen los votos y ellos logran el objetivo que era hacerse ver, hacerse sentir y de pronto tener una negociación burocrática o económica dependiendo de cada uno de ellos para efectos de apoyar uno de los dos candidatos. Y hay que recordar que Jaime Yepes en 2015 apoyó a Mauricio Jaramillo, estando él como máximo líder del partido de la U en su momento. En medio de las discrepancias que ha tenido con el señor Oscar Barreto, que posteriormente fueron saldadas, pero digamos ahora... Y luego, sí, para allá iba, ¿no? En 2015 él apoya a Mauricio Jaramillo, pierde Mauricio Jaramillo, gana Oscar Barreto, pasa la candidatura, la gobernación de Oscar Barreto, ahora está Ricardo Orozco, pero pues es de la corriente barretista, y Jaime Yepes apoya a Ricardo Orozco. Sí, digamos que ahí se han dado muchas vueltas. Lo que uno puede concluir en este tema de gobernación del departamento del Tolima, que los dos candidatos fuertes son Mauricio Jaramillo y Adriana Magali, que es la representación del Partido Conservador y Liberal correspondientemente. Hay quienes ya dan por saldado que pues esta gobernación va a ser para Adriana Magali. No, yo no podría decir eso, porque la verdad que la política es muy cambiante, la política es dinámica, es llena de sorpresas, y le doy un ejemplo que le doy a muchas de las personas que en algún momento quieren hablar conmigo, nos sentamos a tomarnos un café. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, Ricardo Ferro con Guillermo Alfonso Jaramillo. Ricardo Ferro, a 3 meses antes de la elección, era prácticamente el nuevo alcalde de la ciudad de Ibagué, y no estaba Guillermo Alfonso Jaramillo en la época que Luis H. Rodríguez estaba con su tema de alcaldía, y estaba John Esper Toledo, pero todo el mundo veía a Ricardo Ferro. Sí, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo no se era involucrado en esa campaña. Yo lo veía 3 meses antes con un perrito frente al Escorial, ahí hablando, y alguna vez le pregunté, le dije, venga, doctor, ¿usted va a hacer? Dijo, no sé, estoy pensándolo, con el perrito ahí, mientras que Ricardo Ferro estaba por todas las comunas, por todo Ibagué, el señor John, él estaba ahí. Y se fue para mostrar unas ratas, y se levantó las ratas y hizo alguna cosa, y campaña, y por ahí dijeron que le ha apoyado el hermano, y que han traicionado a Rubén Darío Rodríguez, y que finalmente fue alcalde de la ciudad de Ibagué. Por ahí dijeron no, pero al final eso terminó siendo así, porque Rubén Darío Rodríguez terminó también al lado del barretismo. Que hoy Adriana Magali Matiz es la nueva gobernadora del departamento del Tolima, pues me parece sería irresponsable, porque pues la política es cambiante, hay muchos factores que pueden jugar de aquí a octubre, y eso, digamos, ese triunfalismo es maligno, dañino para una candidatura. ¿Habrá entonces triunfalismo realmente con ellos? No, yo no he escuchado a Adriana Magali Matiz, ninguno del Partido Conservador, hablar del tema. De pronto algunos líderes en torno, que esa ya gana. Digamos que eso es una opinión de algún sector de líderes y personas que la ven en reuniones, y usted ve en redes sociales reuniones con 500, 600 personas en diferentes municipios del departamento del Tolima. Vuelvo y repito, la elección se gana el día de la elección. Así es. No lo quiero comprometer, doctor Luis Eduardo Esquivel, porque usted, más que estar de un lado o de otro, es un analista político, pero digamos que mi reflexión frente a lo que ofrece el Partido Liberal, algo que usted ha mencionado, y es el apoyo del gobierno nacional, ¿no? Es importante, pero Mauricio Jaramillo será el candidato que le conviene a una región cuando él en 4 oportunidades fue senador de la República, cuando él tuvo todo ese poder y realmente pues los tolimenses poco sienten esa gestión que él hizo. No, la verdad es que no me atrevo a hacer un comentario, porque es que ya se vuelve como un comentario personal, y no quiero caer en ese terreno. Yo pensaría y empezaría a escuchar las propuestas, analizarlas y ver la viabilidad jurídica, financiera de cada una de ellas, y compararlas con el otro candidato, porque finalmente eso es lo que uno tiene que evaluar. En el tema personal, los antecedentes, obviamente le corresponde a los adversarios, a los candidatos, a las personas que van a hacer la campaña política, de mostrar, y con documentos, con pruebas, porque ese es el fundamento del derecho, es las pruebas. Dame las pruebas y te daré el derecho, y eso es lo que yo también le pido a los candidatos cuando hacen estas ruedas de prensa,
mesa, y cuando dicen, por ejemplo, algunos candidatos dicen que el señor hizo, no hizo, deshizo, pues obviamente será el departamento del Tolima quien castigue o premie lo que haya hecho cada uno de estos candidatos. Una respuesta realmente a la altura del doctor Luis Eduardo Esquivel, y es simplemente eso, ¿no? Insistir en el tema de las propuestas para mirar qué va a pasar más adelante. ¿Afectará este último año de gobierno la gestión nacional que pueda hacer Ricardo Orozco como consecuencia de esta pelea que comienza entre liberales apoyados por el presidente Petro y los conservadores al lado de Barreto? No, yo creo que no lo va a afectar, porque si hay algo que reconozco y hemos visto en el gobernador del departamento del Tolima, Ricardo Orozco, es no meterse en esas peleas. Él como que las elude, como que se encarga de la gestión, el trabajo, como buscar los recursos, y yo no lo veo él respondiéndole a Mauricio Jaramillo ni nada. De pronto algún secretario, algún funcionario entre y haga su evaluación sobre los temas que han sido denunciados, pero a mí me parece que no. Ahora, tienen que ponerse las pilas porque en julio ya empieza la ley de garantías, y obviamente lo que gestionen, lo que trabajen, pues ya hasta julio pues podríamos hablar de conseguir algunos recursos y empezar alguna ejecución de obras, pero de ahí de julio para octubre ya con el nuevo gobernador ya pues prácticamente se para, todos los secretarios de despacho, los contratistas, todo el mundo empieza a acomodarse, y prácticamente los últimos 3 o 4 meses de las administraciones son meses muertos, porque pues ya hay otro que viene, y usted sabe que aquí la gente se acomoda fácilmente. Pues doctor Luis Eduardo Esquivel, muchas gracias por atender esta invitación, por contarnos los motivos del análisis que usted tiene frente a este proceso electoral que comienza en este año 2023, por ponernos en contexto realmente de cuál puede ser la conveniencia política para una región como el departamento del Tolima. Más adelante en algunos otros programas estaremos hablando pues, de los demás candidatos, de las demás aspiraciones, de la alcaldía de Ibagué, de los municipios, y por supuesto también del departamento del Tolima, que hoy pues empieza a ser noticia como consecuencia de esta conferencia de prensa del Partido Liberal. Gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Ya estamos en PIC Noticias, hoy saludando a los nuevos suscriptores que pueden apreciar el sistema de televisión por cable de PIC y PIC Noticias. Estamos hablando de la televisión digital en la ciudad de Ibagué, que a partir del 24 de enero también tienen nuestra señal en el canal 104. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en sintonía. Los invitamos para que empiecen a conocer nuestra programación, aquellas personas que apenas en su parrilla, en su grilla de programación de la televisión por cable en Ibagué y de fibra óptica, pues comienzan a tener nuestra señal. Que tengan un feliz resto de día.